en esta preparación van encontrando las estrategias, van encontrando los recursos, de cierta manera algunas habilidades, pero como en algún momento yo les venía explicando, es importante también nutrirse de elementos básicos que tienen que ver con la parte del concepto, la parte de la forma como el Ministerio de Educación hoy nos pide a los maestros y que de alguna manera es la forma como tenemos que ir enfrentando esta tarea educativa con los estudiantes, ¿no? Ya ahora que, bueno, incluso a pesar de que ya hay una resolución que a partir del 9 de agosto, algunas escuelas, algunos directores, en los lugares que sean más pertinentes, ya pueden iniciar incluso las clases presenciales, ¿no? Bien, entonces vamos a empezar con nuestro trabajo de la manera siguiente. Voy a compartirles el material del día de hoy. Tenemos nuestro material, ¿ya? Vamos entonces a aperturar, ¿ya? Vamos a ver acá. Listo. Entonces, iniciamos esta sesión número 1 y en esta oportunidad voy a ir compartiendo clase a clase algunos elementos fundamentales que hay que repasar más que revisar, y cómo de pronto de estos elementos muchas veces parten las casuísticas, parten las situaciones de pronto que se nos está planteando, ¿no? En esta oportunidad igual vamos a seguir con el tema de casuísticas y conocimientos del área. Para los maestros y las maestras que se incorporan, mi nombre, yo soy el profesor Edwin Lévano Chamorro, me vuelvo a presentar una vez más, especialista en el área de matemática, ¿no? He trabajado durante muchos años como formador, capacitador, profesor especialista en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, así como en el Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico. También he tenido la oportunidad de trabajar para varias instancias en el mismo Ministerio de Educación, en la elaboración de algunos materiales. Posteriormente también trabajó anexado a algunas editoriales en desarrollo de capacitaciones, especialmente en temas de estrategias, en temas de materiales, en temas de matemática recreativa, tenemos el tema de formación, evaluación formativa, ¿no? Y currículum. Y por lo tanto, por ejemplo, también tengo, yo diría, pues la nominación de haber podido trabajar con el desarrollo de materiales, cuadernos de trabajo, guías docentes, ¿no? Módulos de trabajo y bueno, también soy autor de un libro que se llama Mate Cuentos para Pensar y Razonar, que se trabaja para poder desarrollar la resolución de problemas. Bien, entonces, bajo esa mirada para los maestros que hoy empiezan a conocerme, me hago con esta presentación. Entonces, iniciamos de esta manera, en esta sesión 1 del 4 de agosto, vamos a ir sobre todo intentando ir cuajando sobre todo lo que nosotros como maestros y especialistas debemos tener claro, ¿no? Desde el punto de vista de que nuestro enfoque centrado en la resolución de problemas, justamente nos lleva, en el caso o las casuísticas que vamos a trabajar, tomar en cuenta estos criterios, porque en base a muchos de estos criterios del enfoque están las situaciones que se presentan en los casos y que muchas veces, si tomamos en cuenta estas situaciones o caracterizaciones, vamos a poder resolver más eficazmente o dar respuesta a las alternativas más eficaces en cuanto a las propuestas que nos hacen. Cuando nos dicen pues de que debemos dar respuesta a situaciones problemáticas cercanas a la vida real, quiere decir que cada situación o cada elemento de trabajo matemático tiene que estar anexado o tiene que estar simplemente trabajado bajo el contexto, ¿no? El contexto situacional en la cual, por ejemplo, los estudiantes viven enmarcados, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, nos dicen de que moviliza una serie de recursos o saberes, tomando en cuenta que aquí hay que manejar mucho la experiencia que tienen los estudiantes, el tema de individualizar las capacidades de los estudiantes, trabajar sobre todo el tipo de nivel de aprendizaje que tienen los estudiantes
qué experiencia trae siempre en cada clase, en cada aprendizaje que nosotros vamos a desarrollar. Por otro lado, por ejemplo, nos dice un saber actuar pertinente ante una situación problemática. Recordar que una situación problemática tiene que partir no solamente de un contexto, puede partir desde una situación recreativa, puede partir desde una imagen representativa, y desde esa manera o desde ese modo, cómo el estudiante debe enfrentar una situación resolutiva frente a un planteamiento que como maestro nosotros le hacemos para poder recoger los saberes previos. Por otro lado, por ejemplo, nos hablan de que debemos dar respuestas a las diferencias socioculturales. Nosotros vivimos siempre bajo un plano diverso en cuanto no solamente un tema de cultura, ¿no? Sino hay un tema de sociedad, hay un tema de economía, hay un tema incluso referencial a que los estudiantes vienen de diversas familias, de diversos prototipos, y de pronto frente a esas situaciones también debemos plantear situaciones que respondan, caractericen, y de pronto los estudiantes tienen que saber comprender y entender, y bajo esas miradas la matemática tiene que servir también para poder trabajar estos contextos. Por otro lado, en este enfoque nos hablan de actividades matemáticas de progresión, de progresiva dificultad. Quiere decir que muchas veces nosotros no podemos lanzar los trabajos, las actividades con niveles complejos, sabiendo que hay grupos de estudiantes o hay estudiantes que tal vez no hayan todavía cuajado un tema, por ejemplo, del aprendizaje en sí, del conocimiento propio, ¿no? Para poder de pronto plantear problemas, plantear ejercicios. Entonces, el enfoque también nos dice eso, ¿no? Que hay que tomar en cuenta o hay que regular de manera así pausada, de manera relativa, tomando en cuenta estas diferencias de aprendizaje, ir llevando de a poco al estudiante. Y finalmente, el tema de las demandas cognitivas crecientes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos evaluando a aquellos estudiantes que tienen debilidades? ¿Cómo vamos evaluando a aquellos estudiantes que tienen fortalezas? Y cómo vamos de pronto generando actividades o tareas que tengan, por ejemplo, baja o alta demanda cognitiva, que es también parte de las preguntas que se han planteado durante este proceso de evaluaciones que el Ministerio viene realizando durante ya muchos años, ¿no? Entonces, este enfoque yo quería un poco presentarlo para que ustedes desde esa mirada tomar en cuenta que muchas de los casos o de las casuísticas están centrados ahí, ¿no? Para poder dar respuesta. Por otro lado, nuestra área, si bien es cierto, ¿no? Sabemos que está en un compendio de intervalos como competencias, en capacidades, estándares de aprendizaje o desempeños por grado, tomar en cuenta también esta caracterización. ¿Por qué? Porque en muchas de las casuísticas está involucrada la competencia, a veces los propósitos están involucrados con las capacidades. Estas capacidades están ubicadas también con la proximidad, hacia donde, por ejemplo, a veces un estudiante puede llegar o alcanzar, por ejemplo, un estándar de tipo de aprendizaje para poder seguir o asumir, por ejemplo, otro nivel o otro escalón. Y justamente esos estándares se van fijando a partir de los desempeños precisados que se van haciendo, ¿no? Ciclo a ciclo, grado a grado, por ejemplo, estudiantes, grupos de estudiantes en grupos de estudiantes, entendiendo de que no todos aprenden al mismo ritmo. Por otro lado, hay que tomar en cuenta estos elementos que justamente también se los he convertido en el material, el tomar en cuenta sobre todo, ¿no? Esta situación conceptual primero, ¿no? Primero la situación conceptual y luego la parte que está abajo es la acción de cómo podemos nosotros reconocer, ¿no? El tema de la competencia, la capacidad, el estándar y desempeño, que justamente involucra parte de los propósitos de aprendizaje que muchas veces planteamos para que los estudiantes puedan desarrollar. Entonces, cuando decimos una competencia, es lo que nos dicen combinación de conjunto de capacidades para lograr un propósito, en realidad es eso, ¿no? Pero más que todo es tratar de combinar, ¿no? Las características que tiene, por ejemplo, un estudiante en función de sus habilidades,
A veces nosotros incluso combinamos un poco las habilidades, desarrollarlas a destrezas, ¿no? En la cual el estudiante no solamente aprende el conocimiento, no solamente lo aplique, sino para qué lo puede aplicar en la vida diaria. Ese es lograr una competencia. Por eso es que cuando se plantean las competencias, definitivamente se marcan las capacidades y una vez que se marcan las capacidades, se van precisando los desempeños en una sesión de aprendizaje para que posteriormente, ¿no? Todo ese conjunto de actividades y acciones nos lleven a la proximidad de un estándar. O sea, quiere decir, nos van determinando, nos van de pronto puntualizando en qué situación se encuentra un estudiante. Entonces, como decir, el estándar es la meta o el estándar es el punto de equilibrio a la cual un estudiante en sus aprendizajes, de acuerdo al ciclo, de acuerdo al grado, tiene que llegar cada cierto tiempo, cada cierto nivel. Por eso es que es importante tomar en cuenta que cuando se habla de la competencia, en matemática trabajamos 4 competencias y cada competencia está definida en 4 capacidades particulares, yo diría singulares para cada competencia, pero las 4 capacidades de matemáticas siempre van a marcar lo mismo, o sea, van a marcar el tema de la traducción, de la expresión en su primera capacidad, la segunda capacidad, un tema que tiene que ver con la parte de comunicar, el comunicar, por ejemplo, una respuesta, el comunicar, por ejemplo, una representación, un gráfico, una tabla, y posteriormente la otra capacidad que tiene que ver con el uso, ¿no? El uso de estrategias o procedimientos que nos dicen, ¿no? ¿Qué tipo de habilidades a partir del conocimiento el estudiante desarrolla para que finalmente la cuarta capacidad que tienen las 4 competencias tiene que ver mucho con el argumento o la validación que le damos, por ejemplo, al aprendizaje, mejor dicho, la aplicación, donde el estudiante ya hace análisis, el estudiante reflexiona sobre lo que ha conseguido y sobre lo que ha conseguido puede generar, por ejemplo, otras aplicaciones, otras demostraciones, y a eso nosotros le llamamos pues el argumento, ¿no? Y finalmente, el tomar en cuenta el desempeño, ¿no? Muchas veces yo veía que los maestros a veces escribimos o transcribimos el desempeño tal cual como lo está dado, por ejemplo, en el currículum, pero recuerden que esos desempeños son macros. El desempeño macro quiere decir es la máxima expresión a la cual, por ejemplo, un estudiante debe lograr. Pero si tenemos estudiantes que todavía no han alcanzado ciertas características de aprendizaje, los desempeños hay que ir precisándolos, hay que ir reajustándolos sin salir de la descripción propia que tiene un desempeño, ¿no? Por eso es que eso ayuda mucho al maestro, ¿no? No solamente a planificar, hacer una planificación anual, no solamente a elaborar una unidad de aprendizaje o un módulo de aprendizaje, sino que los desempeños como evidencias nos va a ayudar particularmente a trabajar un tema de evaluación. Quiere decir que podría tomar alguna práctica, alguna rúbrica, podríamos tomar, por ejemplo, otro tipo de características instrumentales para poder evaluar eh, una lista de cotejo, tal vez por ahí, ¿no? Y estos son elementos que particularmente como especialistas tenemos que manejar, o sea, tenemos que manejar. O sea, aquí no hay una situación que digo como maestro y constantemente que debo estar revisando. Yo digo no revisando, sino practicando a través de la acción de la programación y de la acción de las actividades en las sesiones de aprendizaje, todos estos elementos. Y esta particularidad que tiene pues la propuesta desde el Ministerio de Educación hace que en el desarrollo, esto va a ser parte de los casos que se nos van a presentar. Por eso que cuando hablamos de estos estándares, en realidad, miren, dice, son descripciones o definen el nivel o tienen un propósito particular, porque esta descripción del estándar lo que nos está llevando es a analizar, ¿no? Cómo vamos desarrollando la competencia, en qué niveles se va complementando, cómo, por ejemplo, de acuerdo a la precisión
de los desempeños, nos vamos acercando, ¿no? Al nivel típico que el estándar pide. Por otro lado, por ejemplo, define un nivel, dice, de aprendizaje en el sentido de que podemos orientar hasta cuánto puede alcanzar, por ejemplo, un estudiante una vez que finaliza cada ciclo. Recuerden que cada ciclo tiene 2 grados, particularmente a excepción del ciclo 7 que tiene tercero, cuarto y quinto. Pero sin embargo, nos van orientando, y esto en casuística que se han dado de justamente de estándares hay que tomar en cuenta, ¿no? Porque justamente como propósito nos dice que son referentes para poder evaluar el aprendizaje. O sea, por eso es la parte más delicada en nuestra educación, no solamente peruana, sino yo diría a nivel de América, a nivel mundial, siempre está relacionado con el tema de cómo evaluamos. Y por eso que el estándar es una orientación, es un norte hacia donde nosotros queremos llegar con los estudiantes. Por otro lado, por ejemplo, sí, estos estándares a nivel de casuística también que se han dado, hay que tomar en cuenta que sirven para observar cómo aprenden los estudiantes, ¿no? Y aparte de saber cómo aprenden, poder hacer un seguimiento, poder acompañar ese aprendizaje, y ese aprendizaje justamente se acompaña a través de las famosas retroalimentaciones, ¿no? La retroalimentación que tiene que ser un elemento clave para poder llevar a cabo un proceso de aprendizaje. Por otro lado, también nos brinda información, porque justamente el saber en qué nivel, en qué condición se encuentra un estudiante, nos permite poder orientar, reorientar incluso la sesión de aprendizaje para poder salvaguardar sobre todo esas necesidades de aprendizaje que tienen los estudiantes y que muchas veces en casos, en casuística nos ha pasado que de pronto cuando nos preguntan una relación entre el estándar, entre el proceso de evaluación o el aprendizaje propiamente del estudiante, un poco que a veces los maestros, no solamente a nivel de especialidad de matemáticas, sino en todas las especialidades, tenemos que ir complementando, ¿no? Por eso es que ese norte del estándar no podemos dejar de lado, siempre tenemos que estar mirando, o sea, vamos realizando nuestras unidades, vamos desarrollando nuestras sesiones, vamos planteando nuestros propósitos, vamos generando nuestros desempeños, vamos incluso complementando las evidencias tangibles o intangibles que pueda tener un estudiante, y a partir de ello, siempre mirando ese norte, ¿no? Nos vamos acercando, cuánto falta, cuántos han llegado, cuántos se están acercando o cuántos estudiantes están muy lejos del estándar de acuerdo a lo que el Ministerio de Educación nos pide. Y por último, ¿no? Es un referente en realidad, porque a partir del estándar, ese estándar siempre tiene que estar en la programación anual, ¿eh? Siempre, así tal cual como está, siempre está. Y por lo tanto, ese referente, como es el norte, nos permite justamente también ir ubicando las competencias, ir un poco evaluando las capacidades de cómo o de qué forma el estudiante va logrando ese proceso. Entonces, en esta primera parte de hoy, por ejemplo, que antes de entrar a las casuísticas, justamente quería entrar a algunos elementos como lo vamos a hacer en cada sesión, para poder luego, cuando tengamos las casuísticas, un poco estar interpretando algunos elementos. Cuando se habla del propósito de aprendizaje, que es aquello que en casi muchas de las casuísticas nos hablaban, ¿no? Que la docente María, el profesor Juan, ¿no? O la maestra Elvira, por decir, ¿no? Sigue este propósito, ¿no? Según su propósito quiere lograr que el estudiante o que los estudiantes, pero hay que ir definiendo desde la mirada del currículo, por ejemplo, cómo el ministerio nos plantea cuando nos dicen que el propósito dice que es aquello que explícitamente se quiere lograr, o sea, lo que queremos nosotros construir con el estudiante. Pero para construir, o sea, para construir, por ejemplo, como propósito, nosotros tenemos que siempre partir de una, yo diría, de una situación particular que tiene el estudiante. Entonces, yo no puedo generar un aprendizaje si de pronto no sé qué experiencia tiene el estudiante. ¿Cómo puedo plantear un conocimiento si
no sé de dónde podría partir, pero sí hay que tomar en cuenta que como especialistas o como maestro común, tenemos que saber que todo estudiante tiene experiencia matemática. Y entonces, a partir de esa experiencia matemática, nosotros planteamos situaciones problemáticas. Y esas situaciones problemáticas justamente nos llevan a ese propósito de construir, de querer lograr algo más de lo que sabe el estudiante, algo más para que siga aprendiendo. Entonces, cuando dice que se relaciona con la situación que tiene que enfrentar con las competencias a desarrollar, entonces las competencias simplemente van a ser parte de, yo diría, como pretextos, ¿no? Como pretextos o elementos o ejes que van a llevar a que el estudiante pueda construir un aprendizaje. Y por otro lado, cuando hablamos de cómo vamos a evaluar, con qué criterios o qué fuentes o elementos evaluamos, es el tema del juicio, ¿no? O sea, ¿cómo damos un juicio de valor, por ejemplo, si yo trabajo una prueba escrita o una rúbrica o trabajo una escala de rango? ¿Cuáles van a ser mis criterios? Y muchas veces estos criterios están basados de acuerdo al desempeño que quiero que el estudiante evidencie. Y que muchas veces no podemos alejarnos, ¿no? No podemos alejarnos del propósito. Si quiero que el estudiante, por ejemplo, construya la noción del número primo, entonces mis criterios de evaluación tienen que estar ligados, ¿no? A la construcción, de repente, a la expresión del número primo, o tal vez a la interpretación del número primo, si trabajo, por decir, una escala de rango, y en base a eso vamos dando juicios. Y son juicios de progreso, o sea, no son juicios que de pronto miro por primera vez y le pongo la letra o le pongo la calificación. Simplemente la evaluación tiene que ser siempre un proceso bastante, yo diría, paciente, ¿no? Donde tenemos que darle la oportunidad al estudiante que aprenda, y por eso se habla mucho del tema de retroalimentación. Bien, entonces hasta ahí yo quería hacerles un alcance, y ahí viene la otra parte, que justamente cuando en las casuísticas, ¿ah? Ojo, en las casuísticas muchas veces se han presentado evidencias, o sea, cuando hablan de un profesor, de una profesora, de un grupo, de un grado, y de pronto dicen, no, los estudiantes han hecho esto, los estudiantes han mostrado esto, los estudiantes han presentado esto. Entonces, todo lo que muestra, todo lo que presenta, todo lo que expresa, o todo lo que tal vez puede estar exponiendo, es parte de la evidencia, ¿no? Por eso sí son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes. Cuando hablamos de actuaciones, una exposición, por ejemplo, es una actuación. Una especie de, podríamos poner también en una especie de cuestionamiento de frente a algo que se ha planteado, también es una actuación. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta el tema de la evidencia, que muchas veces le llamamos en las producciones tangibles, y en las actuaciones generalmente son intangibles, pero igual podemos evaluarla. Entonces, mediante estas evidencias dice que se puede interpretar o identificar qué es lo que tiene el estudiante ya como experiencia matemática, o sea, qué es lo que el estudiante ha logrado aprender. Por eso que las evidencias tienen que estar muy claras, o sea, muy concretas. O sea, no podemos, en las situaciones que se presentan en esto, de las evaluaciones, hay que tomar en cuenta que muchas veces nos hablan de evidencias. Entonces, yo les dejo este elemento para que ustedes, en algún momento, cuando lo estén repasando, entender o interpretar sobre todo que este aprendizaje representa un nivel de logro. Un nivel de logro, por ejemplo, de la competencia en la cual se ha enmarcado el aprendizaje, que en este caso se ha desarrollado, ¿no es cierto? Y finalmente, si alguien me dice, pues, ¿cómo resumimos una evidencia, no? En realidad, cuando a ti te hablan de evidencia, en resumen, simplemente es lo que nosotros como maestros, ¿qué esperamos que el estudiante presente como producto evidente a lo que ha aprendido? Si tiene que tiene que desarrollar una ficha, o tiene que desarrollar un álbum, por ejemplo, matemático, o tal vez tiene que presentar un esquema,
pero y en ese esquema, por ejemplo, diría yo, enmarcado todo el trabajo que se ha planteado como aprendizaje, es parte de lo que nosotros esperamos. Por eso es que muchas veces estos criterios de evaluación que se toman en el aprendizaje tienen que estar ligados directamente al desempeño. Se recuerden, al desempeño. Entonces, muchos de los casos que nos refiere el tema de evaluación o el tema de propósitos, siempre está ligado a esta parte que le digo, pues, desempeño, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, cuando hablamos de propósitos, por ejemplo, en los momentos cuando vamos a enseñar, yo les dejo esto, ¿no? Yo les dejo esto también para tomar en cuenta si en alguno de los casos a veces nos plantean, ¿no? Que si la profesora luego de hacer algunas actividades o de plantear alguna acción, ¿qué es lo que podría hacer, ¿no? A veces le dicen, ¿no? Podría motivar, podría problematizar, dar a conocer propósito. Todos estos elementos que ustedes están viendo son claves en el momento de tomar en cuenta lo que nosotros llamamos y que el Ministerio lo ha planteado siempre como pertinencia en la solución de casos. Entonces, cualquiera de estos cheques que están viendo ustedes, están apreciando, responden justamente a parte de propósitos que se podrían plantear como acción, más que todo, más que la intención que se tiene como propósito de logro aprendizaje, es como acción durante los momentos de la actividad de sesión, ¿no? Vamos a ver ahora sí, entramos ahora sí a nuestro primer caso. Miren, atención. Cuando nos dicen, por ejemplo, ¿cuál de las siguientes acciones docentes, dice, es pertinente? Por eso que hay que tener mucho en cuenta esta parte cuando nos hablan de pertinente. En algún momento quiero que ustedes lo tengan en cuenta. ¿Qué se entiende desde la mirada del ministerio, por ejemplo, cuando dice pertinente, ¿no? Yo le diría, ¿qué es lo más eficaz? ¿Qué es lo más eficaz como respuesta? Otros le llaman, ¿qué es lo más inmediato? ¿Ve? Por ejemplo, puede ser, ¿qué es lo más inmediato? ¿Qué es lo más eficaz? Dice, para favorecer, mire, la interpretación de los números enteros de esta situación. Por ejemplo, cuando creo que no está la situación ahí un ratito, voy a mirarla un rato por acá. Vamos a, mientras, sí, esta parte donde se ha puesto, a ver, vamos a empezar con esta y vamos a regresar a la anterior luego. Voy a buscarla donde se ha metido esta parte. A ver, vamos por acá primero. Dice, una docente, dice, tiene como propósito, ¿ve? Otra vez, es lo que justamente les estaba comunicando, ¿ve? Tiene como propósito, o sea, su propósito es el propósito de aprendizaje que debe tener el estudiante, construir la noción de número primo. Ya está. Lo que quiere lograr la docente es que el estudiante construya la noción. La noción es el inicio. O sea, cuando hablamos de la noción, muchas veces estamos relacionando con un tema de la idea, por ejemplo, ¿no? O un tema de concepto primario, ¿no? Un concepto básico. Y cuando estamos en esta parte es como que nos estamos ubicando en esta capacidad tal vez de interpretar, ¿no? En esta capacidad de traducir y, cómo no, también ponerlo en la capacidad de comunicación, porque si voy a construir la noción, debo dar la idea, debo dar el concepto. Entonces, aquí viene la pregunta, dice, ¿cuál de las siguientes actividades, no? ¿Cuál de las siguientes actividades es la más pertinente? ¿Ve? Justamente te ponen en negrita todavía, es la más pertinente. Quiere decir, la más cercana, la más inmediata o la más eficaz para que un estudiante o sus estudiantes construyan la noción de número primo. Veamos, por ejemplo, ¿no? En la alternativa A, cuando nos dicen entregar piezas de forma cuadrada y del mismo tamaño, hechas de cartulina, ¿no? Interesante esta actividad, por ejemplo, manual o concreta. Dice, pedir que formen todas las regiones rectangulares posibles con 2, con 3, hasta 10 piezas. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde nos estaría llevando, no? Porque dice, solicitar que registren la cantidad de piezas con las que se pudo formar una sola región.
así como las que hay en su largo y ancho. O sea, quiere decir que les está pidiendo que todas las formas que tenga que hacer con 2 piezas, con 3 piezas, todas sean rectangulares, ¿no? Y de pronto dice orientar que en base a estas cantidades digan que entienden por número primo. La actividad es muy interesante, ¿ah? Porque es una actividad, por ejemplo, que tiene que ver con la acción, yo diría, primero lúdica, recreativa, ¿no? Tiene que ver con una acción lúdica, recreativa, pero a la vez tiene que ver también con una acción, por ejemplo, de interpretación. Interpretación de lo que les están pidiendo. Entonces, vamos a ver si esta acción lúdica recreativa, interpretando la construcción, los llevaría a dar la noción de número primo. No la descartaría. La letra B dice entregar una lista de números de 2 a 50. Le damos una lista de 2 a 50 y pedir que tachen los múltiplos de 2 a excepción del número 2. Ya. Ahí parece una acción narrativa, por ejemplo, ¿no? Luego considerar el siguiente número no tachado, el cual es el 13, ¿cierto? Como número primo y tachar sus múltiplos. Entonces tachamos los múltiplos del 3, ¿no? Eh, a excepción del 3 en este caso sería, y hacer lo mismo con el 5 y con el 7, y decir que los números no tachados son números primos. Entonces, la letra B, vamos a ver, sería más pertinente o menos pertinente que la letra A. A ver, ¿qué dicen ustedes? Recuerden que se va a construir la noción. El hecho de construir la noción, todavía el estudiante, ¿no? El estudiante, por ejemplo, todavía está en un proceso recién de inicio a lo que va a ser la interpretación. Bien, menos pertinente. Muy bien, ¿ve? Por ejemplo, hasta el momento entre la A y la B, están colocando ustedes que la letra B, por ejemplo, es menos pertinente que la A. Entonces, hasta el momento estaría quedando por ahí la A como más pertinente, ¿no? Hasta ahí, entre la A y la B. Pero todavía nos queda la letra C. Dice, entregar una ficha de actividades en la que se debe aplicar procedimientos para descomponer un número en factores, explicar cómo se debe hacer esta descomposición y que los números obtenidos al realizar este procedimiento de factorización son primos. Se dan cuenta que en la letra C, como ya tendrían que analizar la letra A y la letra C, entre la A y la C, que consideran que la C es más pertinente o menos pertinente que la letra A, teniendo en cuenta, ¿no? Ya la maestra Lidia, la maestra Carla, definitivamente ya tienen su opción. Y efectivamente, el hecho de dar, muy bien maestra Isabel, ¿no? El hecho de dar una ficha de actividades donde tenemos que aplicar procedimientos de descomponer números en factores, no está mal, ojo, no está mal, sino que cuando a ti te dicen el tema de pertinencia, si tú le dices que vas a descomponer en factores, ¿qué va a pasar con los estudiantes que de pronto todavía tienen dificultad en hacer esta descomposición de factores primos, interpretar el factor primo con su exponente? Entonces, hay estudiantes que podrían descomponer factores 2, factores 4, factores 5, factores 6, no lo tienen muy claro, y por lo tanto, la letra C, ojo, no es que sea una mala actividad, es una buena actividad, pero en pertinencia, la letra C sigue siendo menos pertinente que la letra A. Por lo tanto, en este caso, la respuesta, como ustedes lo han afirmado, vendría a ser la letra A, porque recuerden, hablar de noción es construir. Gracias, maestro Jaime. Maestro Jaimito también está ahí atento, ¿eh? Es construir recién la idea. O sea, no te están diciendo que tiene como propósito, por ejemplo, representar los números primos. Quizás si quisieras representar los números primos, podrías utilizar la letra B, ¿no? O la letra C, o te dijeran, por ejemplo, identificar a los números primos, entonces la letra A sería menos pertinente que las otras. Entonces, desde esa mirada vamos tomando en cuenta cómo se puede trabajar el tema de la pertinencia. No sé si hasta ahí les ha quedado claro la idea de la interpretación para este caso.
¿Vamos bien? ¿Vamos bien, maestros? ¿Vamos bien? A ver, ¿qué dicen ustedes? No leo todavía si alguien dice continuamos o no continuamos. Genial. Bien, maestro Marcial. Vamos entonces a seguir trabajando otro caso. Tenemos este caso, ¿no? Bueno, el caso de que el anterior lo había puesto, vamos a regularizarlo luego, ¿ya? Nos dice